Hola compañeros y compañeras, espero estén muy bien. A continuación voy a presentar una pequeña explicación, repaso de la forma en la cual se pueden determinar incertidumbres. Entonces vamos a partir de una masa. Ustedes midieron masas en el laboratorio y entonces ya están un poco identificados con eso. Al medir en la balanza ustedes observaron que, por ejemplo, la balanza daba un valor con 2 decimales. Entonces ponían un objeto y, por ejemplo, decía 5,00 gramos. Ok, se podría colocar ese mismo objeto en otra balanza y se observaría que podría, dependiendo de la balanza, tener más decimales. Entonces el mismo objeto en otra balanza, por ejemplo una balanza analítica, diría 5,0000 gramos. ¿Qué significa esto? Que es el mismo material, evidentemente tiene la misma masa, pero tiene distinta cantidad de cifras significativas. Recordemos que una cifra significativa o las cifras significativas son las cifras que tienen validez, son las cifras que significan algo. Y además nos indican los números de los cuales estamos seguros y del primero del cual tenemos duda. ¿Qué significa? En el primer caso de la izquierda vemos que de este número estamos seguros, de este estamos seguros, pero de este dígito es del primero del cual tenemos dudas. ¿Qué implica eso? Que en realidad mi medición pudo haber sido 5,01, por ejemplo. En la medición de la derecha vemos que los dígitos de los cuales estoy seguro es diferente. Yo estoy seguro de este dígito, de este y del primero que tengo duda es de este. Entonces observen que dependiendo del instrumento, el grado de duda, es decir, la incertidumbre, va a ser diferente. Eso implica que en el valor de la izquierda, la balanza tiene una incertidumbre, vamos a decir una tolerancia de más menos 0,01 gramos. En este punto vamos a entender la tolerancia como la incertidumbre debida al instrumento. Es importante acotar que el tema de incertidumbres se puede manejar diferente, más complicado, en el sentido que puede involucrar estadística, cantidad de mediciones. A este nivel, lo único que vamos a determinar es la incertidumbre debida al instrumento, es decir, a la tolerancia del instrumento. ¿Qué implica ese más menos 1? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, es básicamente como primero me centro en el menos, a mi medición yo le restaría ese valor. Es decir, que mi medición, si le resto esto, sería 4,99 gramos. Luego me centro en el más. Eso implica que si a mi medición le sumo la incertidumbre, tendré un valor de 5,01 gramos. ¿Qué implica esto? Y es con lo que yo quería que se quedaran y que salieran entendiendo esto del laboratorio. Básicamente, a partir de ahora, cada vez que vean un valor en la balanza, tienen que entender que es un rango en realidad. Que yo voy a tener 5,00, en realidad es que ese valor que estoy midiendo está entre 4,99 y 5,01. Es un rango de posibilidades. Entonces, entendiendo esto, por favor, como prueba, detengan el video y traten de determinar cuál sería la tolerancia asociada a la balanza con 4 decimales. Una vez que traten de hacerlo, continúen el video. Ok, básicamente la tolerancia a la incertidumbre de esta medición sería, ya que la medición tiene 4 decimales, ya que la balanza me está dando 4 decimales, la incertidumbre de cualquier medición realizada en dicha balanza va a ser de 0,0001 gramos. Eso significa entonces que mi medición en realidad está en un rango entre 4,9999 gramos y 5,0001 gramos. Observen que el rango entre mayor sea la cantidad de decimales, es decir, entre menor sea la incertidumbre, observen que el rango de posibilidades va a ser diferente. ¿Qué quiero decir? Que si de casualidad yo me topo una balanza que solo me dice 5 gramos, implica que mi duda está en ese 5, es decir, que eso puede ser 5, puede ser 6.
Entonces vean que el rango de posibilidad es muy grande. Ahora, ¿cómo se expresan las mediciones? Ya que evidentemente si bien aparece un número y entendemos que es un intervalo de posibilidades en el cual se encuentra mi valor, mi medición, eso lo voy a expresar de la siguiente manera. En el primer caso sería 5,00 más menos 0,01 gramos. En el segundo caso sería de 5,0000 más menos 0,0001 gramos. Ahora, un detalle importante. ¿Qué pasa si tengo que sumar masas? A este nivel todavía no vamos a ver cálculos con incertidumbres. Aquellas personas que van a llevar el curso de química analítica van a poder estudiarlo a fondo. Por ahora, simplemente vamos a analizarlo como un eh, análisis de cifras significativas. Si yo tuviera que sumar ambas masas, simplemente voy a analizar las cifras significativas y lo hacemos tal como vimos en clase. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que determinar la incertidumbre en un objeto volumétrico? Entonces, primero voy a hacer la analogía con una regla. Todos hemos realizado una medición con una regla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una regla dada en centímetros. Empieza en 0 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí un centímetro. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí va 2 centímetros. Y continúa. Ahora, en este caso vamos a hacer dos mediciones, cosa que repito todos hemos hecho en algún momento. Voy a medir, por ejemplo, un pedacito de papel que tiene esta longitud. Luego voy a medir otro pedacito de papel que tiene esta longitud. Entonces, observemos que tengo un papelito rojo y un papelito morado. Evidentemente, nosotros ya sabemos hacer esa medición. En el primer caso, sabemos desde la escuela que esto tiene una longitud de 1 centímetro y sabemos que el papel rojo tiene una longitud de 1,3 centímetros. Ahora, como es eso lo sabemos desde la escuela. Ahora, como es una medición, tenemos que entender que toda medición tiene un grado de duda y eso por ende tiene una incertidumbre. Y que esta reglita tiene una tolerancia, es decir, una incertidumbre asociada por el simple hecho de ser un instrumento de medición. ¿Cómo lo sacamos? Paso número 1, vamos a buscar la menor división. ¿Qué significa eso? Es el menor espacio que se va repitiendo. Alguno podría decir, es el menor espacio que se va repitiendo sin rayas en medio. Alguien podría decir, qué fácil, es 1 centímetro que se va repitiendo de 1 en 1. Pero vean que eso tiene rayas en medio. Otra persona podría decir, bueno, entonces es medio centímetro que se va repitiendo. Pero vean que eso tiene rayas en medio. ¿Cuál sería la menor división? Es decir, algo que se repite pero sin rayas en medio. Bueno, en este caso es evidente que sería 1 milímetro. Ahora, como la medición la estamos haciendo en centímetros, no tiene sentido hacer la medición en centímetros y la incertidumbre en milímetros. ¿Cuánto sería la menor división en centímetros? Bueno, si de 0 a 1 tenemos 10 divisiones, significa que la menor división es de 0,1 centímetros. Ahí tenemos la menor división. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la incertidumbre, es decir, la tolerancia a la regla? Vamos a decir que para la tolerancia es la menor división dividido entre 2. Es decir, que para este caso en particular sería 0,1 centímetros dividido entre 2. Eso nos da una incertidumbre de más o menos 0,05 centímetros. ¿Qué significa eso?
que cualquier medición que yo realice con esta regla va a tener esa incertidumbre. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender. La incertidumbre nos va a determina el número de decimales. Eso lo tenemos que tener muy presente. Por ejemplo, el papelito de 1 centímetro. Yo no puedo decir que eso es 1 más menos 0,05 centímetros. Si la incertidumbre me dice que esto tiene 2 decimales, la medición tiene que tener 2 decimales. En el caso del papel rojo, vemos que sería 1,3 más menos 0,05 centímetros. Pero como la incertidumbre tiene 2 decimales, esto debe tener 2 decimales. Ahora, una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si yo voy a medir un papel? En este caso vamos a poner un papel verde, pero que mide justo en medio de una división. Justo aquí. Eso lo tienen que investigar, analícenlo y cualquier cosa en horas de consulta lo pueden preguntar. Ahora, observen que este mismo análisis se hace en cualquier objeto que sea cualquier medición analógica, es decir, cualquier objeto que tenga una escala. Eso implica probetas, buretas o beakers. Un detalle importante para finalizar el video es acerca de la bureta, que he observado que hay problemas con esto. Recordemos que una bureta, cuando se llena, vemos que empieza su escala en 0 y termina en 50. ¿Qué implica eso? Que cuando yo lo lleno, cuando se tiene el valor de 0, no significa que tiene 0 mililitros. Recordemos que la bureta es un instrumento para agregar volúmenes. De manera que si está en 0, ¿cuánto le ha salido? ¿Cuánto hemos vertido de la bureta? 0. Si está en 0, abro su llave y baja hasta 10. Estuvo en 0 y bajó a 10. ¿Cuánto se vertió? Se vertieron 10 mililitros. Si estaba en 0 y bajó a 20, ¿cuánto se vertió? 20 mililitros. E igual eso es más fácil si partimos de 0, pero evidentemente si estaba en 40 y bajó hasta 50, la diferencia, lo que se vertió, fueron 10 mililitros. ¿Qué implicaciones tiene esto? Básicamente entender que si está en 0 mililitros, la bureta no tiene 0, pero tampoco tiene 50. Si yo la lleno a 0, ¿cuánto tiene? No sé. ¿Por qué no sé? Porque hay un espacio que estoy señalando aquí en morado, que es un volumen muerto, es un volumen que yo no conozco. Entonces en una bureta siempre vamos a anotar un volumen inicial y un volumen final. Ahora, si el volumen inicial es 0, generalmente no se anota. Ojo, no que no sea importante. Es que si está en 0, se asume que es 0. Y entonces anotamos el volumen final. Ahora, importante. ¿Qué pasa en el caso de una bureta cuando tenemos un volumen de este tipo? Aquí tendríamos un 21. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rayitas. Y aquí tenemos un 20. Y por ejemplo, el volumen de agua llega a esta rayita. Ojo importante, recordemos que la medición en equipos volumétricos siempre se hace por la parte de abajo del menisco. Y también recordemos que tenemos que evitar el error de paralaje viendo perpendicularmente. Ahora, si queda en este punto, tenemos que analizar cuál será el valor. ¿Será 20,4 o 21,6? Entonces, varios aspectos. Tenemos la posibilidad de que sea 20,4 versus 21,6. Y además tenemos que tomar en cuenta su incertidumbre.
su tolerancia. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Básicamente tengo que determinar cuál es el más menos, cosa que ustedes ya saben cómo hacerlo. De práctica realicen ustedes. Lo que quiero que entiendan en esta parte del video es, mira, ¿cuál de estos dos valores será? Si empieza en 0 y va hacia abajo, siempre lo voy a leer en esa dirección, de manera que el valor correcto a leer será 20,4. Una vez que determinen la incertidumbre, vean que la menor división es 0.1 mililitro, implica que la incertidumbre es 0,05. Este valor tiene que tener entonces dos decimales. Cualquier valor que anoten de la bureta tiene que tener dos decimales debido a su incertidumbre. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto de este video, pueden ir a horas de consulta y expresarlo con toda confianza. Hasta luego.